Hola amigos, aquí estamos de nuevo, una vez más, para conocer la verdad. El año pasado hablábamos de, no sé si os acordáis, de las amenazas de Corea del Norte a Estados Unidos. Como sabéis, hubo una gran tensión entre estos dos países que aumentó hasta casi una declaración de guerra prácticamente. Hace no mucho, además fue hace unos 6 meses. Pero esto no ha terminado ahí. Casi un año después, y cuando estamos en medio de otro conflicto, como sabéis el de Ucrania, Corea del Norte coge y lanza unos 20 o 25 misiles de corto alcance al mar en señal de protesta por las maniobras que está haciendo Estados Unidos. Parece que no tienen mucho con lo que está pasando en Ucrania, que siguen con las amenazas, los tira y aflojas y todo este tema. Pero ¿qué está pasando realmente en Ucrania y por qué Estados Unidos se entromete en todos los conflictos? Mucha gente me ha pedido opinión al respecto de este tema. Y además, bueno, en cierto modo hay mucha gente que no entiende lo que está pasando allí, porque bueno, bien porque los medios de comunicación se están liando demasiado con el tema, o bien porque ya de por sí el conflicto pues es un lío. La verdad es que nos desconcierta, ¿no? A veces se lía de tal manera que ya no sabemos ni dónde estamos como país, vamos. Y bueno, el objetivo de este vídeo es contaros la actualidad de última hora en Ucrania y mostraros las razones por las que las grandes potencias buscan cualquier excusa para obtener una guerra. Comenzamos. Como sabemos, las grandes guerras siempre vinieron prácticamente desprevenidas. La Primera Guerra Mundial apareció cuando el mundo estaba en pleno desarrollo. Einstein había descubierto su teoría de la relatividad. La industrialización estaba pegando un salto impresionante. El automóvil empezaba a surgir y de repente un magnicidio sin sentido en una región del Imperio Austrohúngaro desata la Primera Guerra Mundial. Hoy en día el conflicto ucraniano también podría desatar una gran guerra, a pesar de que todo el mundo se empeña en hacernos creer de que no pasa nada y que todo va bien. Lo que ocurre en Ucrania no es reciente, es un conflicto que viene arrastrado desde hace años. Pero para que lo entienda todo el mundo de manera sencilla, os diré que lo que ocurre en Ucrania se puede explicar en pocas palabras. Os lo resumo. El anterior presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, prorruso desde siempre, se negó a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea deseada por una parte del pueblo. Y dado que la población ucraniana se sentía amenazada por el Imperio ruso, se echó a las calles y protestó derribando estatuas de Lenin y atrincherándose en las calles y plazas, forzando así al presidente a abandonar el cargo y huir del país. Todas estas tensiones vienen de hace muchos años, ya que el territorio de Ucrania está dividido desde 1922, cuando empezó a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya desde aquel entonces y hasta la Segunda Guerra Mundial, el duro régimen de Stalin eliminó cientos de miles de ucranianos por el mero hecho de considerarlos amenazantes o sospechosos. Esto dividió aún más a Ucrania, llegando incluso a que una parte de la población se aliara incluso con Hitler. Y así siguieron los tira y aflojas durante muchos años, hasta que en 1991 Ucrania aprovechó una debilidad momentánea de la URSS para independizarse. Hoy en día Ucrania sigue dividida. Hay una gran parte de gente que son prorrusos y también hay gente que son pro-occidentales. Los pro-occidentales creen que el presidente Yanukovych y su familia pretendía controlar todos los hilos del poder económico
político y mediático, y de ahí las múltiples protestas y confrontaciones. Y bueno, os preguntaréis, ¿qué está pasando últimamente? ¿Qué está pasando estos días? Pues bien, lo que ocurre ahora es que en el sur de Ucrania existe una península llamada Península de Crimea, como sabéis muchos, donde la mayoría de la gente se siente rusa. Hace poco hubo una votación, en concreto este domingo pasado, y el 96% de sus ciudadanos, diría que más, en realidad fueron más del 96% de los ciudadanos, votó adherirse a Rusia. Pero claro, como siempre, esto no es tan fácil, ya que en Occidente la Unión Europea y Estados Unidos aprobaron sanciones contra miembros del gobierno ruso y varios ciudadanos de Ucrania involucrados en el referendo celebrado, como hemos dicho, este domingo 16 de marzo en Crimea. ¿Y qué dice Putin? Pues Putin también salta a la palestra y dice que si sancionan a Rusia, que se atengan a las consecuencias. Y así ya la tenemos liada. Y preguntaréis muchos, ¿habrá guerra? Es evidente, la verdad es que es evidente que las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, Rusia, buscan un pretexto para entrar en guerra. Ya, la verdad que desde hace tiempo que lo buscan. Pero creo que en este caso pierden todos, ¿no? Pierden todos bastante. No solo pierde Estados Unidos, sino que también pierde Rusia y, sobre todo, pierde Ucrania. Y, ojo, también pierde Europa. En este caso, los países ganan más bien poco y pierden bastante, como para iniciar una guerra. En primer lugar, os contaría que Ucrania, en caso de haber una guerra, es claramente inferior. Entonces, ya de entrada, no se quieren molestar, no quieren caer en eso de las guerras. Entonces ya ni lo intentan. La verdad que saldrían muy mal parados. En segundo lugar, Putin actúa con cautela, ya que teme también una posible revolución en su propia casa, dado que Rusia está recibiendo sanciones de todos los lados y desde que empezó el conflicto miles de millones de dólares se han prácticamente esfumado. Además, Rusia está en un momento económico, vamos a llamarlo en un momento económico delicado, ¿no? La verdad que una guerra ahora mismo a Rusia no le vendría nada, pero nada bien. Y bueno, en tercer lugar, deciros que Europa, bueno, se sabe que perdería el 30% del gas que le provee Rusia. Y también Estados Unidos tendría que perder. Recordemos que Estados Unidos, en particular Washington y algunas ciudades, están a tiro de bombas nucleares rusas. Solamente hace falta de que los rusos se vuelvan locos, aprieten un botón y en una hora misiles nucleares podrían bombardear las principales ciudades de Estados Unidos y bueno, la tendríamos más que liada. Está claro que Estados Unidos también lo puede hacer con Rusia, eso está claro. Asimismo está lejos un país del otro como está tan cerca, o sea, uno está tan cerca del otro como está el otro. Están los dos exactamente igual. Pues nada, yo creo que en este conflicto llevan más las de perder que las de ganar. Aunque os vuelvo a recordar, ojo, esto siempre lo hay que tener claro, que solo un pequeño detalle puede hacer que estalle una guerra. Y esta vez no sería un pequeño detalle, bueno, podría ser un pequeño detalle como la Primera Guerra Mundial, está claro. Pero esta vez el desencadenante no sería igual. Esta vez sería una guerra termonuclear, una guerra biológica y una guerra climática que podría hacer que el mundo llegase a su fin. Y bueno, con respecto a las últimas noticias, también os quería recordar que Francia
también se ha unido a las amenazas, a las sanciones, y ha avisado que recurrirán a la fuerza si es necesario, y si Putin sigue adoptando una postura prorrusa con respecto a todo esto a Crimea. Y está claro que si se superan ciertos límites, Francia va a usar la fuerza. Digamos que el tema todavía está en el aire, aún queda mucho que arar, aún queda mucho que mirar, aún queda mucho que acordar, y por ahora la cosa está calentita. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias por ver otra nueva edición de Blogs de Actualidad de Atraviesa lo Desconocido. Espero que nos veamos pronto. Hasta luego.